Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Well, I think that Spain is a great country and it should remain united. We're dealing with a great country and it should remain united. I've been watching that unfold, but it's actually been unfolding for centuries, and I think that nobody knows if they're going to have a vote. I think the president would say they're not going to have a vote, but I think that the people would be very much opposed to that. I can say, only speaking for myself, I would like to see Spain continue to be united. Y creo que en este momento, cuando todo el mundo sabe que el referéndum no se puede celebrar porque no hay ni junta electoral, ni hay un equipo en la Generalitat organizando el referéndum, cuando han sido, ya no hay papeletas, no hay personas que estén en las mesas, no hay locales que conozca la gente, es un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías. Yo creo que la declaración de independencia no está en la hoja de ruta del Partido Demócrata. Lo que hay que hacer después del 1 de octubre, si millones de catalanes van a hablar, es empezar a negociar las condiciones de aquello que los catalanes hayan decidido. A mí no me importa si defiende mi libertad un señor con un uniforme verde, negro o azul. A mí no me importa si lleva la bandera autonómica o la bandera nacional. A mí no me importa si habla en catalán o en castellano. De hecho, no me importa ni quién es su jefe, ni si están coordinados por un guardia civil o por un policía nacional. A mí lo que me importa es la seguridad en estos momentos de todos los catalanes. Y digo de todos, de los que dan el golpe y acosan y de los que ni dan golpes ni acosan. Se está vulnerando la autonomía de Cataluña, haciéndolo por la puerta de atrás, sin siquiera pasar por la sede de la soberanía popular. Fíjense qué curioso que ya no lo pasan incluso cuando la Cámara en la que tienen que pasarlo tiene el Partido Popular mayoría absoluta, es decir, el desprecio a las instituciones que representan al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas es absoluto. Ni siquiera en una Cámara en la que tienen mayoría absoluta están dispuestos a pasarlo porque prefieren deslegitimar las instituciones que representan al conjunto de los españoles. Y a mí me gustaría en este punto decirles lo siguiente a los líderes tanto de los comunes como de Unidos Podemos, y es que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado. Lo decimos desde el respeto, desde la legitimidad que por supuesto tiene este grupo parlamentario y todos los votantes que están detrás de ese grupo parlamentario, pero que tengan mucho cuidado. No vaya a ser que la posición que están manteniendo con el 1 de octubre sirva de coartada. En Venezuela hay presos políticos, hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Madero. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan cambiante, tan complejo, y lo hacemos en compañía de Hipatia, Filosofía Perdida, Vicente Arias, Enrique Quesada, que se encuentra esperando ya ahí en la recta final hacia la entrada del maravilloso y proceloso mundo de los médicos, pero todo irá bien, somos fuertes, Enrique. Ángel Trianero es una cosa relativamente, en fin, ajustada, no es una cosa muy grave, aunque todo es inquietante siempre, pero
Ángel Trianero, estamos en el abrazo, Enrique. Ángel Trianero, Rodrigo Martínez, José Alquebla, Vicente Arias, tantas y tantos amigos que a esta hora nos van a ayudar. Elena Noruega, Euroindignado, Mamen Páez, buenos días, Mamen. Óscar, Olga, dice Fer, vayamos a Birmania, que aquello está calentito. Es verdad, hay una gran preocupación con lo que está ocurriendo en Birmania y también con la presidenta del país, tan elogiada, tan admirada en el mundo tras ese Nobel de la Paz, y que de pronto se ha destapado como, en fin, un personaje absolutamente incontrolable. Bueno, algún día tenemos que observar ese asunto, que estoy seguro que le va a gustar a un montón de gente. Ormi, Antonio Cam, bienvenidos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. Emilio Silva, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal estáis? Bien, oye, bien. Mary, ¿saliste ayer? Sí. Qué vergüenza. ¿Con Miguel? No, con ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso digo yo. Miguel, esto... Salí con mi amiga Belén. Sí, bien. Bueno. Que se me va en noviembre a Perú. Bueno, pues luego hablaremos de María. Luego hablaremos de María, ¿no? Porque ahora hablamos de María. Yo también hice algo. ¿Qué hiciste? No, luego tengo que hacer un poquito una cuña publicitaria. ¿Te has cambiado de coche? No, un acto que tengo hoy. No, oye, nos encanta. Vale, pues luego... Estuve con el presidente del Pen Club alemán de escritores, hablando un poco de las elecciones alemanas, entre otras cosas. Pues mira, luego abordamos esto, porque además quiero también que comentemos lo que nos dejan hoy las portadas, ya sabéis. Además hemos elegido un hashtag para comenzar. Hay que explicarlo, el hashtag. ¿Por qué? Bueno, lo de Madero. ¿No se entiende? Bueno, La Cafetera Tirititrump Madero. Resulta que ayer Mariano Rajoy llamó a Nicolás Madero, y además se refirió a Donald Trump. Obsesionado con la policía, ¿no? Y llamó a Donald Trump en varias ocasiones como Trump, que bueno, es la forma también de pronunciarlo con un acento así un poco tejano. Pero está bien. ¿Pero y dónde estaba? ¿En el país de Piolín? ¿Puede ser? Sí, estaba de visita oficial, está en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a hablar de eso porque nos ha dejado algunos aspectos interesantes ese encuentro entre Donald Trump y Mariano Rajoy, y como además se pronunció sobre Cataluña, y como os podéis imaginar es el monotema, el equipo de La Cafetera ya está preparando además las maletas para marchar hacia Barcelona, zona de catarsis. Hay una gran preocupación por los acontecimientos, por cómo se puedan desarrollar en los próximos días, porque hay muchísima incertidumbre y en realidad todos los escenarios están abiertos. Pero es verdad que ayer fue un día de declaraciones medidas. Lo fueron las palabras de Trump, muy medidas, muy controladas. El gobierno sí señala el éxito diplomático de haber conseguido que se haya posicionado, aunque sea discretamente, Donald Trump, pero es verdad que Trump habló de la Cataluña, de la necesidad de su pertenencia a España, de la unidad. Dijo, España es un gran país, debe permanecer unido. Well, I think that Spain is a great country and it should remain united. We're dealing with a great, great country and it should remain united. I've been watching that unfold, but it's actually been unfolding for centuries, and I think that nobody knows if they're going to have a vote. I think the president would say they're not going to have a vote. But I think that the people would be very much opposed to that. I can say, only speaking for myself, I would like to see Spain continue to be united. Bueno, pues la diplomacia española consiguió en ese intento de que el relato del gobierno español se imponga al relato del gobierno catalán en el extranjero internacional. Ya sabéis que los dos actores políticos están tratando vía la prensa internacional o de algunos pronunciamientos de algunos países que haya un cierto posicionamiento público de medios de comunicación, políticos, etcétera. Escuchábamos a Donald Trump, ya lo había hecho en el pasado el presidente Obama, aunque con las palabras un poquito todavía más medidas, pero digamos que en las últimas horas lo que sí que estamos observando es cómo todo el mundo mide muy bien qué es lo que quiere decir. Ayer nos llamó mucho la atención porque también se pronunció Carles Campuzano, del PDeCAT, y decía, la declaración de independencia no está en nuestra hoja de ruta. Descarta la declaración de independencia, por lo menos aparentemente, porque a pesar de esas palabras, decía,
habrá otros escenarios, habrá otros posibles escenarios. Y quizá podamos aportar algo de luz en esto. Yo creo que la declaración de independencia no está en la hoja de ruta del Partido Demócrata. Lo que hay que hacer después del 1 de octubre, si millones de catalanes van a hablar, es empezar a negociar las condiciones de aquello que los catalanes hayan decidido. Si millones de catalanes van a hablar, de ahí se deduce que solamente si se produjera una consulta en unos términos más o menos aceptables, no con las urnas en las panaderías. Pero, decía, no está en la hoja de ruta. Eso no significa mucho, porque que no esté en la hoja de ruta del PDeCAT no significa que no esté en la hoja de ruta de la CUP. Y os podemos contar cuál puede ser la secuencia de los acontecimientos si se complican, porque todo ahora mismo está todo muy abierto, pero a la vista de las palabras que hemos escuchado en las últimas horas y también de las entrevistas que hemos hecho aquí en el programa, hay algunos posibles escenarios que son interesantes, ¿no? Domingo, votación. El lunes la CUP puede, o alguien de forma más o menos autónoma, puede registrar en el Parlamento una moción para que se vote una declaración unilateral. La justificación puede ser masivo apoyo en las calles o incluso que se haya impedido votar, que la única forma es que el Parlamento tome la palabra frente a una ciudadanía que ha sido silenciada. En fin, la argumentación que sea. Registra una petición y eso el día 3 o el día 4 se votaría esa moción en el Parlamento, que es una forma de colegiar la decisión. De manera que no salga de Puigdemont, no es que se pronuncie en el balcón de la Generalitat como en el año 34, saliendo declarándolo, en cuyo caso habría un responsable directo. No, se queda colegiada en el Parlamento. Si sale que sí, desconexión y por lo tanto respuesta del Gobierno central, con suspensión de la autonomía o el artículo 155, con los matices que se quiera en la denominación. Detención de Puigdemont y, en fin, todas las variables que eso introduce y que se puedan imaginar a partir de esa situación, ¿no? Y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa, porque no parece sencillo entrar en un Parlamento en el corazón de Barcelona, en una Barcelona herida, a por el presidente de la Generalitat, ¿no? Bueno, todo esto son especulaciones, porque puede que la gente no salga a votar, o puede que salga y haya algunos incidentes, pero se dé por zanjado el asunto, o puede que el gobierno haga una oferta a última hora que desmonte una cierta movilización. Veremos, porque todo está muy abierto, ¿no? Pero lo que sí que parece claro es que de producirse, porque claro, hay mucha gente atendiendo a estas palabras que escuchábamos del PDeCAT, cuando decía se descarta, no está en la hoja de ruta, decía Carles Campuzano, también nos lo dijo aquí Joan María Piqué, pero sin embargo añadió, seremos dueños de lo que el Parlamento estime. Y por tanto nosotros seremos perfectamente dueños de hacer lo que el Parlamento de Cataluña en su momento estime oportuno. Es decir, esa declaración es una opción abierta, es una posibilidad real. Nosotros no nos hemos cerrado a nada, pero insisto que esta no es nuestra opción. No es la opción del PDeCAT, pero haremos lo que diga el Parlamento. También lo dijo Puigdemont en Salvados. No está encima de la mesa hacer una declaración unilateral de independencia, pero en caso de que no pueda hacer el referéndum, esa declaración unilateral de independencia estará encima de la mesa. Seguramente alguien la va a proponer y vamos a debatir. Que esto prejuzgue que va a ser la decisión que vamos a tomar es muy precipitado decirlo ahora. ¿Es su opción? Bueno, os explicamos esto porque nadie está hablando en estos términos, pero lo que se intuye, las claves de este asunto, es que es probable, si la secuencia de los hechos es esa, porque insisto que está todo tan abierto, porque aquí ya entramos en el territorio de cuál ha sido la estrategia del gobierno, ¿no? Ayer Rajoy nos dio algunas claves de en qué ha consistido la gestión, los diferentes frentes sobre los que está actuando el gobierno y qué es lo que pretende. Se ha desmontado el aparato del referéndum para que no se pueda enarbolar unos resultados con unas ciertas garantías y después acción policial, acción judicial en diferentes frentes, ¿no? Pero esto ya ayer lo decía Mariano Rajoy. Le escuchábamos en Washington y explicaba un poquito cuáles eran las características de esta acción política. Y creo que en este momento, cuando todo el mundo sabe que el referéndum no se puede celebrar porque no hay ni junta electoral, ni hay un equipo en la Generalitat organizando el referéndum, cuando han sido, ya no hay papeletas, no hay personas que estén en las mesas, no hay locales que conozca la gente, es un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías. Así que el principal frente del gobierno ha consistido en eso, en desmontar la posible argumentación de que se trataba de una consulta con los rigores que merece una consulta, ¿no? Porque claro, esto no lo decimos nosotros.
queda deslegitimado el proceso. Y yo sé que hay muchas críticas cuando digo esto, hay mucha gente que se enfada, pero es que esto lo dice cualquier persona seria, porque cualquiera con unas mínimas nociones de derecho sabe que para votar, para un proceso electoral, se necesitan colegios electorales, unos espacios además que garanticen el voto sin presiones. Por eso existen las cabinas de voto individual en las que te puedes encerrar, porque nadie tiene que tener ni siquiera la mínima sensación de estar presionado a la hora de ejercer el derecho al voto. Apoyo de seguridad, por lo tanto, si la seguridad está del otro lado y está tratando de impedir el referéndum, un censo que no pueda ser manipulado, gente detrás, observadores independientes, mecanismos técnicos fuera de discusión, es decir, control y contrapeso, ¿no? Pero además esto no lo digo yo, es que esto lo decía aquí en el programa, se lo hemos escuchado en diferentes ocasiones también, ¿eh? No ha sido en una única ocasión, pero al propio Carod Rovira. ¿Os acordáis? Le entrevistamos el 15 de septiembre de 2014. Entonces lo que estaba en debate era el 9N. Pero el propio Carod Rovira decía, estamos hablando de hacer una consulta seria, no de hacer una consulta en las panaderías, porque ahora se está especulando incluso con que algunas panaderías abran para poner una urna, ¿no? Pero Carod Rovira, 15 de septiembre de 2014, aquí en La Cafetera. ¿Usted sería partidario de sacar las urnas a la calle? No, yo creo que un gobierno no es una ONG, ¿no? Por lo tanto, las urnas deben sacarse donde corresponde, es decir, a los colegios electorales, y deben sacarse si se dan todas las garantías democráticas de que va a ser algo serio, porque una consulta, un referéndum es siempre algo muy serio, ¿no? Por lo tanto, si se dan estas condiciones, pues las urnas deben sacarse, pero deben sacarse a los colegios electorales, no en medio de la calle, como si fuese una ONG que pregunta por, yo qué sé, por la salvación de no sé qué especie en peligro de extinción, sino estamos hablando de algo serio. Por lo tanto, si hay garantías democráticas, sí, pero en los colegios electorales. Si no, evidentemente, pues mejor dejarlo para otra oportunidad. Claro, es como dice Bernardo Barrena ahora en el chat, que dice, es la profecía autocumplida. El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha desmontado ese aparato de esas reglas, ese sistema, y luego ha dicho, es que no hay garantías, cuando ha sido partícipe del desmontaje. Parte de la estrategia consistía en eso, ¿no? Ayer escuchamos a Felipe González, han sido muy polémicas las palabras de Felipe González, porque habló abiertamente de que el gobierno debiera haber utilizado el artículo 155 antes de llegar a esta situación. Que restituyan la legalidad, que es la que les da legitimidad para gobernar a los catalanes. Y a partir de esa restitución hablaremos. Y al gobierno que le ruego que cumpla con su obligación. No es mucho decir, pero también aquí hay tres maneras de abordarlo. Como lo dije recientemente, la reiteración no me va a perjudicar. Y lo dije en concurso o en presencia de otros dos expresidentes. Aquí hay una dimensión penal, hay una dimensión jurídico-institucional y hay una dimensión política para enfrentar este problema. Las tres. Yo hubiera tratado de excluir y trataría de excluir en la medida de lo posible la dimensión penal, que una vez que se pone en marcha no depende de ningún gobierno, es perfectamente independiente. Hubiera tratado de no pasar por la jurídico-institucional, amparándome, que parece prudente, en lo que decida el Tribunal Constitucional, y hubiera utilizado el instrumento político al que la Constitución me obliga, además que me lo ofrece. Y no hubiera perdido en ningún minuto del proceso la iniciativa que me pudiera permitir graduar la respuesta de acuerdo con criterios político-constitucionales. I smile because I know you now. Bueno, pues en un escenario tan agitado puede ocurrir prácticamente cualquier cosa. Lo único que sabemos en este minuto a ciencia cierta es que el día 1 de octubre está convocado una consulta que va a ser una manifestación pública de intenciones y que se prevén algunos incidentes, puesto que ya sabéis que la Fiscalía ha ordenado que no se abran los colegios electorales, que actúen los Mossos de Escuadra, se ha dado una distancia de 100 metros alrededor de los colegios electorales
dentro de la cual no se pueden efectuar ningún tipo de consulta, votación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habrá incidentes porque habrá gente que pretenda escenificar que se quiere entrar. Ya hay grupos de universitarios en las universidades que han dicho que lo van a colocar exactamente igual, incluso algunos políticos que han dicho que esto va a suceder sí o sí, ¿no? Bueno, por lo tanto, la tensión se respira en el ambiente y de cómo reaccionen unos y otros, pues dependerá el desenlace. Y mientras tanto, hay un flagrante recorte de algunos derechos y de algunas libertades, ¿no? Porque estamos viendo un gobierno que de facto está aplicando el artículo 155 porque interviene sobre la economía, interviene sobre la seguridad, aunque de una forma relativamente poco explícita, la aplicación de ese artículo 155, y además está por ver que cuente con todas las garantías jurídicas, porque se ha detenido a un grupo de personas, la suspensión, sin embargo, es cautelar, la suspensión del referéndum por parte del Constitucional, en fin, digamos que está por ver que... Y luego habrá que ver quién toma la decisión última, ¿no? Si es de forma, como digo, colegiada del Parlamento catalán, hay un interlocutor, porque claro, ¿por qué detener al presidente de la Generalitat si hay una decisión de todo el Parlamento? ¿Qué va a entrar la policía a detener a todo el Parlamento? Solo imaginaos esa escena. Mientras tanto, escuchamos, Podemos intenta introducir algo de oxígeno en una olla sobre la que hay una verdadera presión, y ha recurrido la intervención de Hacienda en Cataluña, pero además denuncia este recorte que se está produciendo. Nosotros entendemos que se está produciendo una invasión a la autonomía de Cataluña que no tiene precedentes y que además se está haciendo por la puerta de atrás. Se está vulnerando la autonomía de Cataluña haciéndolo por la puerta de atrás sin siquiera pasar por la sede de la soberanía popular. Fíjense qué curioso que ya no lo pasan incluso cuando la Cámara en la que tienen que pasarlo tiene el Partido Popular mayoría absoluta. Es decir, el desprecio a las instituciones que representan al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas es absoluto. Ni siquiera en una Cámara en la que tienen mayoría absoluta están dispuestos a pasarlo porque prefieren deslegitimar las instituciones que representan al conjunto de los españoles. Y el Partido Socialista responde, avisa a Podemos de que su apoyo al referéndum puede servir, dice, de coartada. Ha aparecido Pedro Sánchez, estaba desaparecido en los últimos días y esto no es un asunto menor tampoco. Bueno, yo creo que está un poco velado en todo este proceso, ¿no? En espacios cerrados como el de ayer, ¿no? Y un poco controlando muy bien todo lo que sucede y todo lo que a él le sucede y esperando a que pase este vendaval, ¿no? En el que, bueno, su partido con el PSC en los últimos 2 años se han manejado con enorme complejidad y con muchas contradicciones. Lo que me dicen es que el silencio del Partido Socialista responde a una estrategia que se va a destapar a partir del día 3. No sé medirlo, no sé en qué márgenes, no sé cuál es exactamente, en qué consiste, pero que el Partido Socialista tiene previsto una respuesta a partir del día 3. Está por ver, porque muy largo lo fían, tal y como está el ambiente. Y es que es verdad, alguien tiene que introducir algo de sensatez en este asunto, porque es verdad que es indeterminado el... No, pero iba a decir que mientras tanto esa declaración de Pedro Sánchez de ayer hacia Podemos es evidentemente dentro de una pelea electoral, o sea que no podemos perder de vista que muchos de los movimientos que se están haciendo ahora ya van más allá del 1 de octubre. Sí, porque todo esto conduce a unas elecciones en Cataluña, eso parece indiscutible. Hay varias visitas de algunos políticos del PDeCAT que van a venir de forma clandestina en los próximos días a Madrid, incluso de una forma un poco discreta para que dentro de su propio partido no se observen muchas tensiones, y porque hay gente que sí que está buscando puntos de aproximación, porque el día después no solo es inquietante, es que también se prevé que vaya a ser electoralmente de precampaña. A partir de ahí se va a desencadenar una campaña electoral y hay gente que ya está buscando los posibles márgenes de negociación con el gobierno, ¿no? Sí, pero de hecho había algunos oyentes que incluso también en el WhatsApp hablaban un poco sobre la estrategia del PSOE, de cuál era la estrategia que iba a seguir el Partido Socialista, y de hecho algunos hablaban incluso de que se podían haber perdido una gran oportunidad para posicionarse y para defender esos valores, ¿no?, de los socialistas
que, bueno, pues demostrar un poco su posicionamiento y ver luego también qué van a hacer de cara a un futuro, porque recordamos ese encontronazo en Twitter entre Joan Tardá y Pedro Sánchez, que Joan Tardá le dijo, bueno, pues si tanto te quejas, luego arrieritos somos, ¿no? Y ya veremos luego qué pactos hacemos, si tenemos que hacer algún pacto en unas futuras elecciones generales. Por eso las palabras del Partido Socialista, avisando a Podemos, en cierta forma también destapan una carta. No estaba tan cerca de Podemos el Partido Socialista de Pedro Sánchez como pareció intuirse en algún momento. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, sí me gustaría hacer una reflexión compartida al grupo de Unidos Podemos y a los comunes. Mirad, sabéis que ellos están planteando el participar el próximo 1 de octubre porque consideran, a mi juicio equivocadamente, que la movilización del 1 de octubre es legítima. Y a mí me gustaría en este punto decirles lo siguiente a los líderes tanto de los comunes como de Unidos Podemos. Y es que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado. Lo decimos desde el respeto, desde la legitimidad que, por supuesto, tiene este grupo parlamentario y todos los votantes que están detrás de ese grupo parlamentario, pero que tengan mucho cuidado. No vaya a ser que la posición que están manteniendo con el 1 de octubre sirva de coartada. Sirva de coartada, decía Pedro Sánchez, y le enviaba ese mensaje. Rivera también, porque parte del debate está centrado en la seguridad, aunque, claro, no parece haber, o por lo menos sí parece haber bastante determinación en el gobierno catalán para seguir adelante con este proceso, ¿no? Bueno, a mí me contaron ayer que a mediodía en el despacho del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había una intensa reunión en la que se encontraban el consejero de Interior, Joaquín Forn, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Muriel Casal. Y bueno, pues desde dentro se está creando así una especie de búnker, ¿no? Donde no sabemos si ocurrirá el hundimiento o no, por la respuesta que tenga el gobierno español, pero donde se está planificando, entre otras cosas, el papel de los Mossos, porque ese va a ser fundamental, tanto a la hora de, y lo está siendo ya, a la hora de controlar los posibles lugares de voto, ¿no? Como en lo que representa, lo que ha representado en la gestión del atentado, ¿no? Para esta idea de un Estado catalán, el haber tenido una policía que ha resuelto eso con celeridad y con mucha contundencia. Lo que ha representado eso está simbolizado en buena parte en los Mossos, ¿no? Y entiendo que su papel ahora es también fundamental, no solo en lo práctico, de que obedezcan si les mandan ir a un colegio a quitar las llaves, a cerrar, a decir que se cierre, sino en su papel colectivo, ¿no? Si los Mossos como colectivo están a favor o están de alguna manera creándole conflicto al gobierno de España o no. Este es parte del debate, el debate de la seguridad, es otro de los perfiles sobre los que está pivotando toda la polémica. Hay que decir que los Mossos de Escuadra fueron un cuerpo policial que se creó hace no mucho tiempo, lo cual hizo que muchos, y además con unas condiciones económicas que mejoraban sustancialmente las condiciones que tienen otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, lo que hizo que muchos policías nacionales y muchos guardias civiles se pasaran de esos cuerpos a los Mossos de Escuadra. No hay, por tanto, es decir, la generación más mayor, los que llevan más años dentro de los Mossos de Escuadra, son policías, expolicías nacionales y exguardias civiles. Con lo tanto, no tienen una posición marcadamente independentista, dicen, ¿no? Sí parece que la gente más joven pues es más partidaria, pero digamos que en ese debate también se está especulando mucho sobre las fuerzas, pues, la seguridad, en torno a estas fechas tan icónicas y tan inquietantes, ¿no? Y el propio Albert Rivera ayer pues hacía un discurso en torno a esto porque sabéis que ha sido muy comentado las imágenes en las redes sociales de la gente despidiendo los cuarteles de la Guardia Civil, la salida de los coches desde el sur de España, ¿no? Y entonces esto, Albert Rivera se pronunciaba sobre esto. A mí no me importa si defiende mi libertad un señor con un uniforme verde, negro o azul. A mí no me importa si lleva la bandera autonómica o la bandera nacional. A mí no me importa si habla en catalán o en castellano. De hecho, no me importa ni quién es su jefe, ni si están coordinados por un guardia civil o por un policía nacional. A mí lo que me importa es la seguridad en estos momentos de todos los catalanes. Y digo de todos, de los que dan el golpe y acosan y de los que ni dan golpes ni acosan. Las guerras se venden mintiendo,
como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. I've got some plants growing on my island, and when the harvest comes we'll be smiling on my island. I've got some waves all around my island, round my island. Go surfing every day on my island. Bueno, pues es difícil saber cómo se van a ir, las próximas horas, cómo van a ir sentenciando todo este asunto, pero teníamos mucho interés en hablar con alguien, con Neus Lloveras, es alcaldesa de Vilanova y la Geltrú, es presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, es una de las ediles que ha sido citada a declarar por mostrarse favorable a que la institución que encabeza colabore en el referéndum. Neus Lloveras, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos. ¿Cómo estamos hoy respecto al 1 de octubre? Bien contentos porque quedan menos días hasta el 1 de octubre, que muchos catalanes y catalanas entendemos como un gran día festivo de democracia. ¿Vosotros seguís decididos a poner los mecanismos para permitir esa votación? Sí, a ver, el referéndum lo organiza el Govern de la Generalitat. Lo que hemos expresado más de 700 alcaldes y alcaldesas, y por lo cual hemos sido citados a declarar delante de la Fiscalía, es nuestra solidaridad con el Gobierno y que estamos a su lado porque entendemos que debemos poner todos los mecanismos para facilitar que los ciudadanos de nuestras ciudades puedan ejercer todos sus derechos, y entendemos que votar es un derecho. En el caso de Vilanova y la Geltrú, ¿cómo se concreta? ¿Habrá espacios que conocen los vecinos donde puedan acudir a votar, que dependen del ayuntamiento? ¿Eso cómo es exactamente? Sí, a ver, lo que hemos dicho muchos alcaldes, es decir, que Cataluña tiene 947 ayuntamientos y 750 lo hemos hecho por escrito, pero hay otros que también lo han manifestado. Lo que haremos es no poner inconvenientes y colaborar con todo aquello que esté en nuestras manos para facilitar al Govern de la Generalitat que se pueda realizar esta jornada de referéndum con toda normalidad. Hasta ahora mismo estamos, por lo tanto, pendientes de cómo acaba siendo la organización de estos últimos días, pero por parte del Ayuntamiento no pondremos ningún obstáculo, es decir, intentaremos facilitar para que la gente pueda ir a votar con total normalidad y en los sitios donde habitualmente van a votar cuando hay cualquier tipo de elecciones. ¿Por qué? Porque, a ver, la gente tiene sus hábitos, están acostumbrados a dónde tienen que ir y creemos que tenemos que hacérselo fácil. ¿Este tipo de sitios que son colegios públicos? Sí, a ver, Vilanova es una ciudad mediana y hay un poco de todo. Hay centros cívicos, hay colegios públicos, colegios privados y también institutos y algún espacio que es de alguna entidad. Es decir, hay un poquito de todo. Creo que tenemos 25 espacios donde se vota en Vilanova y la Geltrú. Hay una instrucción directa para que no se permita la votación y ni siquiera la concentración en torno a 100 metros a la redonda de los lugares de votación, por lo tanto... Sí, desde ayer, sí.
¿Esto cómo lo valoráis vosotros? Porque aquí se produce una colisión. Sí, lo valoramos negativamente porque no acabamos de entender todo este esfuerzo tan sobredimensionado para impedir votar. Para nosotros, y cuando hablo en plural me refiero a los alcaldes y alcaldesas que somos del AMI, que somos alcaldes que creemos que Cataluña funcionaría mejor como Estado propio, no entendemos cómo se puede criminalizar y cómo se pueden poner tantos esfuerzos en que la gente pueda votar. No sé qué miedo hay, pero creo que es un ejercicio de democracia, es un derecho básico que tienen las personas y por lo tanto no lo entendemos. A partir de aquí intentaremos de aquí a domingo ser ágiles, intentar colaborar con todo aquello que sea posible, siempre dentro de las atribuciones que tenemos, y a partir de aquí yo creo que eso es imparable porque son la gente que quieren ir a votar. Es decir, saldrán muchísima gente a votar y a ver, creo que serían unas imágenes muy negativas ver cómo se impide a tanta gente votar. Por lo tanto, espero que de aquí a domingo alguien recupere el sentido común y no se paren de poner esos obstáculos. En todo caso, no se va a respetar esa directriz, entiendo. A ver, vamos cada día viendo cómo reacciona el Estado y a partir de aquí buscamos la mejor manera para, con este objetivo, ¿no? Votar y respetar los derechos de las personas en nuestras poblaciones. Esto es lo que hacemos los alcaldes. Mañana mismo volvemos a tener otra reunión de la Asociación de Municipios por la Independencia para ir viendo qué va sucediendo y cómo podemos colaborar, porque nuestra voluntad es firme de colaborar en todo aquello que pueda hacer, que haga posible que se realice con normalidad el referéndum. Ahora bien, exactamente qué acciones haremos, esto lo vamos mirando cada día porque cada día nos encontramos por la mañana con sorpresas desagradables, como la semana pasada cuando vimos que se había entrado en la Generalitat y se había detenido cargos electos y también funcionarios. Todo esto requiere de un análisis, de mantener la calma y a partir de aquí estudiar bien cuál es el próximo paso, siempre dentro de la manera de ser de los catalanes, que creo que lo hemos demostrado durante muchos años, que siempre es pacíficamente e intentando hacer las cosas bien. Esto porque además de alcaldesa eres presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia. Escuchábamos unas palabras aquí, Carol Rovira, en este mismo espacio, en el 2014, sí. Hablando del 9N, entonces decía, una votación para que tenga un cierto rigor no puede celebrarse en la calle. No, las urnas tienen que estar colocadas, el censo tiene que estar organizado, tiene que ser una cosa seria que se pueda después enarbolar, ¿no? Tiene que ser una cosa... Sí. ¿Qué te parece esto? Porque en esto hay mucho debate, si habrá algún tipo de votación, se producirá, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo? Las urnas en las panaderías, por ejemplo, que también se ha especulado sobre esto. Sí. ¿El resultado tiene esa legitimidad? ¿Puede tener esa legitimidad? A ver, 2014 el contexto era otro que ahora, totalmente, y en todo caso, evidentemente, creo que tenemos que trabajar todos para que se realice con las máximas garantías y la máxima normalidad. Ahora bien, yo creo que quien va a dar la legitimidad al referéndum será la gente que vaya a votar. Si la gente sale masivamente a votar, esto es lo que le da la fuerza. Es decir, podríamos tener un referéndum muy bien organizado, pero van a votar 4 personas. Esto no tendría ninguna legitimidad. En cambio, yo creo que la voluntad manifestada y el acto de mucha gente yendo a votar es lo que le da la legitimidad. Ahora bien, dicho esto, creo que el Gobierno tiene este objetivo y los ayuntamientos también vamos a colaborar. Intentaremos que se realice con las máximas garantías y de la manera más eficiente y que se demuestre más que es un referéndum con todas las garantías. Pero, insisto, lo importante es que la gente vaya a votar. Usted ha sido llamada a declarar por la Fiscalía. ¿Este proceso cómo se encuentra ahora? Sí, decidieron, la Fiscalía anunció que los 750 alcaldes que hicimos un decreto que expresa una voluntad política, es decir, se acoge a la libertad de expresión, y por eso nos llaman a declarar. Todos los que hemos ido hasta ahora hemos dicho que no declarábamos porque entendíamos que la Fiscalía se estaba excediendo en sus competencias. Por lo tanto, esto así ahora. Hemos acudido ya, creo que unos 100 alcaldes, 80, 100 alcaldes ya hemos ido a declarar, el resto irán siendo citados, pero entendemos que es un exceso de la Fiscalía y por este motivo la mayoría, los que yo conozco y los que a mí me constan, hemos dicho que no declararíamos delante de la Fiscalía. Aparte de esto, sabéis que tengo también una querella por haber
coordinado el hecho de que los alcaldes hicieran esta declaración política y, por lo tanto, también esto va siguiendo su curso. ¿No le preocupan los efectos que pueda tener? Evidentemente, nunca es agradable esta situación, ¿no? Lo que pasa que muchos estamos convencidos, yo creo que la mayoría de la gente que creemos en este momento en que Cataluña necesita una salida que es diferente a la que tiene ahora, estamos convencidos que es nuestra obligación, que lo debemos hacer por todos aquellos que tanto muchos años han luchado y también para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un futuro mejor. Y por lo tanto, cuando estás convencido de lo que haces, el miedo a las represalias es relativo. Hay una evidente tensión y esto se respira, desde luego, en Cataluña. Es verdad que hasta el momento se ha desarrollado todo con una tranquilidad pasmosa y eso es un hecho, pero también es un hecho que hay una tensión a la vista. ¿Qué efectos puede tener en la sociedad catalana, que tiene diferentes identidades, que tiene diferentes posiciones políticas? Se observa incluso, no solamente en las encuestas, en la posición después electoral, en los resultados electorales. ¿Qué efectos puede tener lo que está ocurriendo con este proceso? A ver, yo Porque creo que... me da la sensación que hay una cierta despreocupación sobre lo que ocurra después a la sociedad catalana, no ya el debate con el Estado, la intervención del Estado, sino la propia sociedad catalana. Es que yo creo que aquí se están intentando crear como dos bandos, ¿no? O los que quieren la independencia y los que no. Los que son catalanistas y los que no. Y esto es un error, porque la realidad catalana es que Cataluña es un país con una grandísima diversidad. Es decir, las relaciones parentales, de amistad con España son enormes y, por lo tanto, no existe la Cataluña de los catalanes y la Cataluña de los no catalanes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, no hay dos bandos. Y en este momento, las personas que estamos trabajando decididamente para tener un Estado propio, para la independencia, no lo hacemos contra los españoles, lo hacemos contra una organización política que no compartimos y creemos que es negativa para Cataluña. Por lo tanto, es negativa para todos los catalanes y catalanas. Estamos trabajando para tener un país donde la gente pueda tener todos sus derechos, ahora no los tienen, y donde se pueda vivir dignamente, donde podamos administrar mejor nuestros recursos. Y esto no lo hacemos para entre comillas, catalanes, porque catalanes son toda la gente que vive en Cataluña y hay mucha diversidad de gente venida de todas partes del mundo y de todas partes de Cataluña, de España, y por lo tanto no hay una división. Es todo, se está trabajando para toda la gente que vive en Cataluña para que podamos vivir mejor. Y entonces yo creo que si lo tenemos que enfocar así, no hay dos bandos. Es una Cataluña con una gente que trabajan para que en Cataluña se viva mejor. Bueno, los anhelos para tener una vida mejor no solamente son legítimos, sino que son compartidos en todo el planeta. Da igual población a la que preguntes, que todo el mundo quiere vivir mejor. Pero yo le preguntaba si respira ese ambiente. O a lo mejor es una percepción que solamente existe en Madrid, en los medios de Madrid, pero amigos catalanes y gente en Cataluña sí te dicen la situación, incluso en las familias, las discusiones sobre este asunto, hay posiciones muy enconadas y hay, digamos, división, no por no llamarle enfrentamiento, ¿no? Pero hay división de opiniones y esto tendrá consecuencias sociales, ¿o no? ¿Lo respiran, no? Sinceramente, no lo percibo tanto esta crispación en la calle y en las familias. A ver, yo conozco, evidentemente, no conozco todos los espacios de Cataluña, pero conozco Vilanova i la Geltrú. En Vilanova i la Geltrú el ambiente continúa siendo el mismo que siempre, con toda tranquilidad. Es decir, no hay situaciones de conflicto. En Cataluña está funcionando todo igual ahora que hace un año. El día a día es absolutamente normal y convivimos personas que hablamos catalán con personas que hablan habitualmente castellano, que hay muchísimas en Cataluña con total normalidad, y en las familias hay familias que una parte habla siempre catalán, otra parte habla castellano, y esto ha sido y siempre ha sido así en Cataluña. Por lo tanto, la convivencia de las dos culturas en Cataluña siempre ha sido así, y yo no percibo que existan unos conflictos por el hecho de que una parte esté anhelando un Estado propio. No se percibe esta conflictividad en la calle, como mínimo en el entorno donde yo me muevo.
Bueno, nosotros vamos para Cataluña el viernes, ya te diremos cuáles son las percepciones que recibe alguien. Ya veréis cómo esto hay normalidad. Pues, sin embargo, sí te diría que yo nunca creí que vería imágenes de la gente coreando en las puertas de los cuarteles de la Guardia Civil a por ellos. Esto es una cosa que yo no habría imaginado jamás en el sur de España, ¿no? Y bueno, estamos viendo imágenes que cualquiera hubiera pensado que eran irrepetibles en este país, pero... Bueno, Neus Llovera, le agradecemos muchísimo, Neus, que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Adiós, hasta otra. Harvest comes, we'll be smiling on my island. I've got some waves all around my island, round my island. Go surfing every day on my island, on my island. Buenas, Fernando y equipo. Soy catalán. Yo soy de los que votará el 1 de octubre. No me considero independentista y soy de esos que piensa que es la única solución para desvincularnos de una España que no nos quiere. Y yo lanzo la siguiente pregunta. Si hemos tenido que llegar donde hemos llegado ahora de desobediencia para que una parte de España empiece a hablar claramente de un referéndum de autodeterminación, también creo que estaría bien que dialogáramos, pero lo veo realmente difícil. La gente en Cataluña, las personas independentistas y pro referéndum, tienen bastante claro que el 1 de octubre van a salir a votar, pase lo que pase. Un saludo. Buenos días, cafetera. La verdad que sorprende ver las reacciones de la gente española con el tema de Cataluña. Me gustaría llegar a pensar que alguna vez en un país decente y considerado democrático a efectos de no sé quién, se vitorease de la misma manera cada vez que un político corrupto es detenido por las fuerzas de la Guardia Civil y lo paseasen por las calles de la misma forma que se pasean cuando dicen que van a ir a por ellos. A ver si es verdad y de una puñetera vez vemos esas imágenes en algún sitio. Gracias, saludos de Existencia. Sí que es verdad que el contraste, como dices, el contraste es brutal, ¿no? La manera en la que no solamente hemos tolerado la corrupción, sino que se ha seguido votando a los mismos partidos políticos que la estaban protagonizando y a la gente no se le caía la cara de vergüenza. Y sin embargo, se permiten el lujo de irse a la puerta de un cuartel a gritar a por ellos ¿no? Y no sé, la verdad es que este reparto, ojalá fuéramos tan exigentes para con la impecabilidad, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Y si os parece, con las portadas de los periódicos, porque además hay un contraste entre la prensa nacional, como ha hablado Donald Trump y se ha referido además en esos términos a nuestro país, que por cierto, una de las declaraciones de Donald Trump fue agradecer a Mariano Rajoy la expulsión del embajador de Corea del Norte. Ya sabemos parte del precio de la declaración de Donald Trump, ¿no? Parte del peaje que ha tenido que pagar España, porque a todo el mundo le sorprendió esa posición, en cierta forma unilateral del gobierno español, o por lo menos adelantándose a la posición general de la Unión Europea, expulsando directamente por una suerte de incidentes indeterminados en el mar de China, que es un asunto como que nos quedaba enormemente lejos. Y de pronto se expulsa al embajador, se entendía, más o menos se entendía la clave porque se veía que el viaje con Trump, pero cuando lo agradeció explícitamente y públicamente, pues daba a entender cuál había sido el precio precisamente de esa declaración de Donald Trump cuando se pronunció en esos términos sobre España y Cataluña. Well, I think that Spain is a great country and it should remain united. We're dealing with a great, great country, and it should remain united. I've been watching that unfold, but it's actually been unfolding for centuries, and I think that nobody knows if they're going to have a vote. I think the president would say they're not going to have a vote. Sí, una declaración que repite, además
con mucha precisión en las mismas palabras para no expresarse más allá de esos márgenes, porque está por ver qué posición adoptarían los Estados Unidos en caso de que la situación se torciese, ¿no? Y siempre hay una ambigüedad diplomática que impide, bueno, ir más allá o más acá. En sus justos términos, España es una gran nación, que eso le encanta a Mariano Rajoy repetirlo, y mucha nación, españoles, muchos españoles y unidos y todo eso, ¿no? Pero bueno, ver a dos grandes líderes como ellos juntos, ¿no? Yo creo que... Luego ha habido mucho cachondeo. Lo que pasa es que no lo voy a decir como ley de Pajín. No quería frivolizar tampoco en la situación porque es el presidente de los Estados Unidos, es el presidente del gobierno español, es un encuentro de altura diplomática y es verdad que se han producido, y el hashtag que hemos utilizado hoy en el programa pues indica algo, se han producido algunas situaciones anecdóticas, la propia la forma de pronunciar de Mariano Rajoy el nombre de Trump, el Nicolás Madero, la forma de agradecer, pero... Vamos, por centrarlo en la parte informativa, más allá del cachondeo que suscitan estas cosas siempre aquí. Yo estaba informando que es un encuentro donde está muy pendiente la humanidad. Y sí es verdad que la retirada del embajador de Corea del Norte, que anunció el ministro Dastis hace unos días, que debió ser el fin de la negociación para la preparación de esta visita, pues era bastante excéntrica, voy a decir, ¿no? Porque... digamos que el conflicto que tenga España con Corea del Norte, por una cuestión de distancia y de señalamiento, pues no presuponía que eso debiera estar encima de la mesa, ¿no? Pero siempre, y eso sí es algo de lo que se puede hablar, como siempre, los gobiernos españoles han tenido una especie de admiración platónica hacia los gobiernos norteamericanos, ¿no? Desde que yo recuerdo en el año 86, cuando llegó Ronald Reagan de visita a Madrid, o la visita que hizo George Bush Jr. cuando lo recibió el ministro de Asuntos Exteriores en la finca que el gobierno tiene en Toledo, y le hizo 4 reverencias agachando la cabeza casi hasta el suelo cuando Bush bajó del helicóptero, ¿no? Hay una especie de fascinación que igual alguien, a ver si un día hablamos con un expresidente y nos puede explicar a qué se debe. Sí. Y bueno, hay una interpretación, una diferente forma de enfocar este encuentro, esta visita entre la prensa nacional y la prensa catalana, ¿no, María? Sí, bueno, una de las preguntas que nos podíamos hacer era qué visión iban a dar y sobre todo qué trocito iban a sacar de las declaraciones de Donald Trump de ayer, qué trocito iban a sacar unos medios y otros, ¿no? Entonces, bueno, hay cierta diferencia, por ejemplo, entre pues ABC y La Razón, pues bueno, se tiran a la piscina y entonces dicen que Trump califica de tontería romper la unidad de España. Entonces destacan ese concepto de tontería. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a La Vanguardia o al periódico de Cataluña, ellos sí que lo centran más en que pidió que España pues siguiese unida, ¿no? Entonces vemos ahí un poco simplemente qué trozo han destacado y por qué lo han destacado. En el periódico El País, con una fotografía de Mariano Rajoy en su reunión con Donald Trump, aunque el titular de portada habla de los mozos que deberán precintar los colegios antes de la votación, pero en la foto dice Trump, sería una tontería que Cataluña se separara de España, y destacan efectivamente ese término, lo mismo que hace el ABC. Trump califica de tontería romper la unidad de España. El presidente de Estados Unidos aprovecha la visita de Rajoy a la Casa Blanca para respaldar al gobierno ante el 1 de octubre. Más bien, el presidente de los Estados Unidos envía un mensaje de apoyo al gobierno de Mariano Rajoy. El Mundo, Trump, sería una tontería que Cataluña no siguiera en España. Efectivamente, como dice María, también destacan ese término. Es un gran país y tendría que seguir unido, afirma el presidente de Estados Unidos tras recibir a Mariano Rajoy en la Casa Blanca. Ambos mandatarios apoyan nuevas sanciones contra el régimen de Madero, como le llamó Mariano Rajoy. Solo una pregunta, Fernando. ¿Cuántos pericos se llevan en la portada el incumplimiento del gobierno español con la cuota de refugiados? Pues mira, el periódico El Mundo no lo lleva la Fiscalía, Mariano Rajoy, Trump sería una tontería, crisis catalana, Operación Jamón, las familias de Cataluña se vuelcan con la Guardia Civil. El periódico El País dice Macron, la tensión política, el gobierno, los presupuestos, modelo legal de Quebec, el presidente de AENA renuncia al cargo sin lograr la privatización. El periódico La Razón lleva a Trump, Rajoy espera aprobar los presupuestos, Vargas dimite como presidente de AENA, autorizo a mi hijo a salir de clase en apoyo al referéndum, y Mariano Rajoy, Donald Trump. No hay una sola portada de un periódico nacional
que hable del flagrante incumplimiento del gobierno español, entre otros gobiernos europeos, al incumplir la directriz europea que le obligaba a acoger a los refugiados. Buenas tardes, cafetera. Dado que el gobierno del PP ha intervenido en la Generalitat por no cumplir la ley y que el gobierno del PP no ha cumplido la ley europea de acogida de refugiados, podrían intervenir el gobierno español hasta que se cumpla eso. Bring me closer to you. I can see clearly now the clouds are gone. Holding your hand, I feel warm and safe now. To the world outside my leopard skin, where my lungs become the ocean, and the ocean feeds my soul. Maybe tomorrow I'll see another sun. Perhaps it's already here. No shadow leaves anything behind. Ahora nos va a contar María, porque hay alguna noticia de última hora que está además entre los trending topic, pero la dimisión del expresidente de Murcia, de Pedro Antonio Sánchez. Pero ahora nos lo cuenta María enseguida con las otras noticias, porque las estáis haciendo llegar las otras noticias en la agenda cafetera. Bueno, antes, primero, las portadas de los periódicos digitales. Dice, el expresidente de Murcia deja todos sus cargos acorralados por la corrupción. También el Parlamento Europeo pedirá a España crear un banco de ADN gratuito para bebés robados. Y una de estas noticias que pasan desapercibidas entre tanta convulsión, entre tanta Cataluña: los ricos han ahorrado 1.000 millones en impuestos con sus SICAV en 5 años. En lo que se refiere a Cataluña, dice, el gobierno responde en el Congreso sobre Cataluña. Trump, tras reunirse con Rajoy, España tiene que seguir unida, dice Público en su portada. El diario.es, el 1 de octubre arrebata a Rajoy la bandera de la estabilidad ante las dificultades para aprobar los presupuestos. La crisis catalana y los presupuestos acercan a Rivera y a Rajoy y le alejan de Pedro Sánchez. El gobierno se ve forzado a una prórroga de los presupuestos por la tensión del 1 de octubre y también los policías del crucero de Piolín, running a la espera del 1 de octubre. Hay mucho cachondeo con esto de Piolín. No le hemos dedicado mucho tiempo porque el otro día nos pasó una cosa. Salimos a tomar una cerveza aquí, el equipo, en una terraza que hay debajo de donde nos juntamos de manera clandestina por las mañanas, y estábamos tomando una cerveza y entonces pusimos a emitir en Periscope, planificando un poquito qué es lo que queremos hacer en Cataluña en los próximos días, ¿no? En Barcelona. Y hablamos del asunto del barco de Piolín, que tiene algo de anecdótico, pero también tiene algo icónico, ¿no? Sobre cómo, porque parte de estas imágenes pasarán algún día, serán recogidas algún día como cómo se contará la historia de estos días, y el barco de Piolín tiene algo de simbólico también en todo esto, ¿no? Y hicimos algún comentario y alguien dijo, menuda frivolidad que estéis con la que hay encima, que estéis hablando del barco de Piolín. Entonces, bueno, no hemos entrado muy de lleno en ese asunto, porque hay una imagen, hay una cuestión superficial con la que se puede hacer humor, al final el Piolín, los piolines, toda la broma esta que se está generando en torno al asunto, pero hay también algún asunto metafórico sobre el que podríamos discutir, ¿no? Alguien decía con bastante sabiduría, con bastante ingenio, uno de los oyentes, el primer logro ha sido que no parezcan barcos de guerra. Dice, evidentemente no ha sido intencionado. El problema es que esa compañía de cruceros tiene viajes que son temáticos y en algunos casos pues van por los pasillos gente disfrazada, son para familias, vas con los críos, entregas a los niños y entonces pues hay un Piolín haciéndoles cosas en la piscina del barco mientras tú estás quejándote de tu gris vida como economista y contable en una oficina con un tubo de neón todos los días, pues mientras te lamentas en la piscina, tus hijos los están entreteniendo con un Piolín. Y entonces son barcos temáticos. Probablemente el gobierno de forma urgente ha alquilado varios barcos y uno de ellos estaba customizado y les ha tocado la imagen y esa foto ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Pero es verdad que hay un objetivo. Al principio lo intentaron tapar, después decidieron que no lo tapaban. Yo no sé además qué consecuencias tendrá en términos de propiedad intelectual, de derechos de autor, de daños para la imagen, porque la propiedad de Piolín yo creo que es de Warner. Está por ver si Warner ha dicho primero que lo quiten, después ha dicho que no lo quiten. Pero bueno, sea como fuera, se está produciendo un efecto muy llamativo. Ahora vemos cómo
hay algunas corrientes de algunas cuentas de policías nacionales o Guardia Civil que están reivindicando la imagen de Piolín a través de Internet. Y hay una especie de batalla por la reivindicación diciendo, sí, burlaros de Piolín. Y si esto os parece motivo de burla, y entonces ponen las fotos de Piolín. En fin, se está produciendo, bueno, estas cosas que se viven en la sociedad mediática y en la sociedad de las redes sociales, ¿no? Pero tiene también una lectura, ¿no? Y tiene su pequeña profundidad. De momento, la imagen hostil de un gobierno desembarcando, podían haberlos enviado en buques de guerra. Tienen barcos para estas cosas. Lo han hecho en cruceros. Ya se empleó esto en Barcelona 92. Creo que no es la primera vez que se utiliza unas prácticas así de seguridad similares, o sea que la policía esté alojada fuera del... Son 3.000 personas. En términos de costes probablemente tengan algún acuerdo excepcionalmente rentable, pero llama la atención, es verdad, en términos de política de seguridad, de decisión, alguien tomó esa decisión, ¿no? Cómo se ha torcido eso y cómo en cierta forma se empieza a intentar recuperar. Bueno, tiene su propio debate, ¿no? Escuchas la cafetera. Yo he hecho este porque te he visto con intención de hablar, Emilio, si no me habría metido en este jardín. Bueno, querías hablar un comentario sobre Piolín. No era la única forma de tener esas fuerzas de seguridad o cerca de Cataluña o en Cataluña, ¿no? Yo creo que esa especie de control por mar, ¿no? Que es imaginariamente una salida, se produjo también en octubre del 34, donde habría 2 acorazados frente al puerto por si tenían que intervenir. En aquella ocasión, cuando Cataluña declaró la independencia en octubre del año 1934, pues hubo disparos en más sitios de España, incluso hubo cierto revuelo y murieron algunas personas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, eso es como para construir en el imaginario que no existe salida, ¿no? Porque en el fondo el mar tiene esa posibilidad, ¿no? Y es como poner un candado al mar, con todo lo que significa. Pero bueno, esto entretiene también mucho el debate. Es el barco más famoso después del barco de Chanquete, ¿no? Y vacaciones en el mar. Anda que no me gustaba a mí. Os he contado yo la batallita esta. Agáchate, María, que viene batallita. Cuidado. He contado yo que estaba enamorado cuando era niño de Vicky, era la de vacaciones en el mar, era Vicky, ¿no? Creo que lo buscamos un día y todo, ¿no? Y entonces yo estaba absolutamente enamorado. ¿Cómo estaba de enamorado? Imaginaos ese pequeño Fernando Berlín, batallita años 77, 78, 79... Ese pequeño Fernando Berlín delante... Bueno, igual todavía no se había ni estrenado la serie, pero bueno, yo recuerdo que era muy niño. Igual tenía 20 años. Era muy niño. Pero ese pequeño Fernando Berlín mirando la televisión ahí... Oye, Emilio, no pongas esa cara porque tú seguro que tenías tus propios amores. Y Mary, porque no me atrevo, pero tú tendrías tus propias... No, pero mira lo que ha cambiado las cosas, que nosotros veíamos la tele y ahora los niños ven YouTube. Tú eras muy de sensación de vivir, seguro. O de sí, salir pues de clase. sí. Sensación a de salir vivir. de clase era Brandon. top. No, a salir de clase era top. Qué fuerte. ¿Te gustaba Brandon? Demasiado malote, ¿no? ¿Brandon? Dios, lo que... Así está el patio. Este equipo está deteriorado, tiene que viajar a Barcelona y estamos inquietos. Y ese barco debería haber llevado igual algo más español, ¿no? Pepe Gotera y Otilio, algo que además simbolizara un poco... Oye, Super López. Bueno, Super López. Lo que pasa es que hay un cierto caos en la imagen. Anacleto, agente secreto... Pero me hace gracia porque luego ves el debate que ha surgido en las redes sociales sobre Piolín. Sí, hay un... Pero incluso hay una corriente, lo digo, cuentas... Violinista, ¿no? Hay una corriente violinista. Hay una, pero además de cuentas generalmente pues activas de miembros de la policía, o sea, que están reivindicando la imagen de Piolín diciendo, sí, pero siempre gana. Contra el gato, contra el gato, mucho más numeroso, mucho más fuerte, mucho más grande y siempre gana Piolín. Y digo, ya son ganas de darle vuelta a una imagen que... Pero a mí solo me llega una que es Piolín al lado del escudo, Mortadelo y Filemón dicen también. El escudo de la bandera franquista, donde le dicen el escudo de la bandera franquista a Piolín, soy tu padre. Y Piolín grita no aterrorizado. No sabemos quién es Piolín, porque Piolín se supone que es lo que decíais, ¿no? Que es el personaje inteligente que es pequeño pero matón, ¿no? Y siempre al final se salva de todas. No sabemos quién está haciendo la estrategia inteligente de Piolín. Claro, porque también en el barco también figura el gato, así que los policías pueden ser los gatos, los piolines los... Igual tiene un mensaje ahí... No, yo no creo que lo hayan reflexionado. El mensaje es que ahí enfrente hay 1.300 tíos que como mováis un poco hacia una urna, ya sabéis. Sí. Y veremos a ver las consecuencias porque, como decíamos,
Bueno, va... Mira, a partir de aquí ha surgido un debate ahora en Internet sobre las series favoritas. Dice, a mí me gustaba Salvados por la Campana. A mí me gustaba... Un día tenemos que hacer un programa así, ¿no? De series, pero si todo el día estamos haciendo programas. Bueno, a mí, a mí lo que me gustaría es ver una foto vuestra de pequeñitos. Ah, pues sí, yo tengo un montón. Por eso, para empezar, ponerla ahí en Twitter. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que tú la has puesto? Ver a la Resistencia, cómo era de pequeña, Sí. no sé. Por cierto, tenemos que hablar, ¿no? Algún día con los oyentes. Pues habrá que hablar, sí. Estamos todo el día hablando. Cada vez que abres el micrófono hablamos. Hoy Periscope de la infancia. Venga, no, vamos a hacer un Periscope. Oye, y además podemos hablar de algunas cosas interesantes. Pero dentro de un rato. Pero un Periscope, ¿no? Después en el Periscope. Luego lo conectáis a Lo través de la de cámara no sé por qué te gusta tanto. Internet. Bueno, de hecho podemos hacer una cosa. Vamos a hacer una jugada hoy interesante. El programa va a terminar, pero el Periscope no. Entonces, los últimos minutos del programa se va a poder escuchar online. El que lo siga a través de Periscope. Después vamos a seguir un poquito más. Y vamos a contar algo que afecta a la vida de este programa y que afecta también en parte a los oyentes. Así que... Después, pero bueno, pero eso será en el Periscope. Antes vamos a terminar de leer los periódicos, que se nos va el tiempo, y además tenemos también que hablar de la agenda cafetera, de estas noticias sobre las que queréis que pongamos el foco. Infolibre dice: el gigante de la sanidad privada se embolsó otros 856 millones de dinero público en 2016, dice Infolibre. También el gobierno asume que el 1 de octubre aleja al PNV y teme que la relación no se pueda encauzar, dice Infolibre en su portada. También en lamarea.com, Turquía, la mayor cárcel de periodistas del mundo. El caso de Hamza Yalçin, detenido en el Prat en agosto, ha atraído los focos internacionales, pero no es el único. Más de la mitad de los profesionales de la información en prisión están en Turquía. Y también, ¿a dónde vamos a llegar?, dice La Marea, en un dossier donde analizan cómo ha tocado el denominado régimen del 78, cómo ha tocado techo y por qué urge esta reforma de la Constitución. Eso en la portada de La Marea. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues hay algunas noticias que estáis haciéndonos llegar, que está recogiendo María para confeccionar esa agenda cafetera, esa portada de La Cafetera decidida por los oyentes de este programa, María. Bueno, pues empezamos con lo que decías y estábamos ya comentando aquí también, y es que es trending topic Pedro Antonio Sánchez a 4 días nada más y nada menos del referéndum en Cataluña del 1 de octubre. Ha elegido perfectamente la fecha para que quede absolutamente contraprogramado el asunto, vamos. Y, de hecho, en los próximos días hay que estar muy atentos a las páginas interiores de los periódicos, a las pequeñas columnas e incluso a aquellas noticias que no entren ni siquiera en el periódico, porque ahora va a aprovechar todo el mundo para contraprogramar de manera flagrante, ¿no? Es la cortina de humo. Bueno, pues el caso es que deja este miércoles al escaño y también la presidencia del Partido Popular de Murcia.
El expresidente de Murcia, decían, ha anunciado su abandono de la política, dice, no por voluntad propia, sino que dice que está obligado por sus adversarios que han jugado sucio y les ha salido bien. Pedro Antonio Sánchez renunciará, como decimos, a su acta de diputado y dimitirá de la presidencia del PP en esta comunidad. Recordamos además que está imputado en los casos Púnica y Auditorio. Y, como decimos, renunciará hoy, este miércoles, así que estaremos muy pendientes de toda la repercusión mediática que tenga este hecho. Y nos vamos hasta la Comunidad de Madrid, porque María Iván 0307 nos decía: Cifuentes no ve suficiente razón para cambiar el nombre de un colegio que honra a un mártir del franquismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid contestó por carta a un docente del colegio José Calvo Sotelo, un colegio público, que le instaba a volver al nombre de la Segunda República el 14 de abril. No parece que haya suficiente razón para cambiarlo, menos aún por el de un régimen que tiene luces pero no pocas sombras, dice la misiva fechada en 2016. Ahora, la Consejería de Educación tendrá que pronunciarse después de que el Consejo Escolar del centro haya aprobado esta modificación. Y rescatando al Z, nos vamos a una noticia que nos ha enviado Andrés Carmelo, desde Portugal, y dice: el Senado rechazará que el Constitucional revise el Z por la mayoría del Partido Popular. El Grupo Confederal, Unidos Podemos en Como Podem en Marea, lleva este miércoles al Pleno de la Cámara una nueva iniciativa para que el Alto Tribunal revise el texto, que ya ha recibido, como ya dijimos, luz verde en la Cámara Baja, y de hecho entró en vigor casi en su totalidad el pasado jueves. Estamos hablando del Z. No obstante, explican desde Público.es, la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara garantiza que no prosperará esta propuesta de Unidos Podemos, que sí secundan partidos como Compromís, Bildu y Esquerra Republicana, aunque, dicen, fuentes de Esquerra Republicana avanzan que igual ni siquiera participan en la votación al coincidir con la recta final de la campaña para el 1 de octubre. Dicen que ni siquiera con el apoyo del Grupo Socialista, que no ha aclarado a público su posición, podrían evitar que la iniciativa quedase en agua de borrajas. Pero sí es verdad que decían desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos, incidían en que el respaldo del Partido Socialista sí que mandaría un fuerte mensaje político si apoyase esta iniciativa de Unidos Podemos, que, como decimos, seguramente no prospere, pero dejará allí un mensaje político. Y sobre rastrear llamadas, Tribilingo nos envía la información de que la CNMV podrá rastrear llamadas telefónicas en sus investigaciones, como hace el CNI. Esta información de 5días.com dice que la CNMV estrenará muchos poderes a partir de enero del próximo año. Uno de ellos será la capacidad de requerir con autorización judicial los registros telefónicos y de tráfico de datos a los operadores de telecomunicaciones. Y es que el Gobierno ha cambiado una ley de 2007 que restringía este poder a las fuerzas de seguridad. Y una pregunta. Terminaremos con una pregunta que nos hacemos muchas y muchos de nosotros, y es: ¿qué pasa una vez finalizado el plazo del proceso de reubicación de refugiados? Esta información de Tere.es explicaba que la Comisión Europea presenta este miércoles una serie de propuestas concretas sobre la acogida de refugiados, como es la petición de nuevos compromisos de reasentamiento. Sobre las 140.000 plazas de reubicación pendientes, Bruselas exige a los Estados que cumplan con sus obligaciones legales, aunque haya expirado el plazo. Para cumplir la totalidad del compromiso, ACNUR pide la modificación del requisito que deja fuera a los potenciales refugiados que no son sirios, eritreos o yemeníes. Y terminamos con la última hora, que nos envía Ahora Levántate y Piensa, de la mano de Elena Maleno, que dice: rescatada una patera con 7 personas en el estrecho. Otra también con 7 sigue pidiendo auxilio en la misma zona. Esto a las 9:30 de la mañana de este miércoles. And the cities you see, they never come back. Never come back. Let's dismantle our beating hearts until they come back. Then it's too late, you already know. The hands that grip so tight are letting go. ¿Vas a poner la foto de Emilio de pequeño? No voy a poner fotos de mías de pequeño. No, todavía no le doy. Bueno, sí, venga, le doy a emitir el periscopio cafetero, la foto de Emilio de pequeño. Pero esto ya está tomando consideraciones, a ver.
¿Le has pedido permiso a Emilio? Bueno, pues ahora mismo está en directo el Periscopio Cafetero. Acabamos de subir el... No, se acaba de poner la pantalla, el salvapantallas. Pero Charlie Gas65 se ha unido ya. Ha visto en exclusiva mundial esa foto de Emilio de pequeño. Ah, sí, voy a abrir los micrófonos. Ahora. No tengo recuerdos de hace tanto tiempo. Ese pequeño Emilio comulgante. Qué gracioso. No es comulgante, hecho, está como, soy un niño bueno, pero estoy pensando algo mal. Algo voy a hacer. Vaya tela. Eso es en Elizondo, provincia de Navarra, Comunidad Autónoma Foral Navarra. Qué gracioso. El pueblo donde nací. Qué gracioso, dice Mary, hundiendo el dedo en la llaga. Porque claro, tú no has traído fotos tuyas de pequeña, ¿no? Yo tengo. Hay gente que está enviando. He visto que Ángel ha enviado una foto a Twitter con también una foto de su infancia. Yo tenía publicada, creo que en Instagram creo que tenía una publicada pero con el ordenador cuando era muy crío. Muy buenos días, periscoperos. Subimos el Periscopio Cafetero. Vamos a terminar además el programa. Vamos a dar las gracias en primer lugar a todos aquellos que os habéis hecho mecenas. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto. Iván, César, Alejandro, Carlos, María Eugenia, Luis, como a todos aquellos que estáis renovando cada mes o cada año la suscripción a la cafetera, porque esto es lo que hace posible que este proyecto salga adelante y que abra espacios como ahora el viaje a Cataluña y que podamos seguir la actualidad de esta manera. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y vamos a despedir aquí la emisión, pero vamos a continuar un poquito por el Periscope, porque tenemos alguna cosa que contar de la vida de la cafetera. Lo vamos a hacer con la imagen, que nos gusta también alternar y explorar y indagar en nuevas posibilidades. A ver, espera, ¿qué vas a decir? No, que a ti te gusta alternar. Bueno, si hay que alternar, se alterna. No me intentes buscar. No, es una frase como... Sí, estoy yo para alternar, ¿sabes? O sea, me ves con cara de alternancia, ¿no? Puede ser continua o alterna la energía. La corriente continua o la corriente alterna, sí. Dice, qué malo, Emilio, mira, te encuentran le hemos ido encontrando el punto de humor. No, y además puedo enseñar, mira, lo voy a hacer en el Periscopio Cafetero. Estamos preparando el equipo que nos llevamos, esa maleta, el equipo que nos llevamos a Barcelona. Y voy a abrir la maleta, voy a enseñarlo, porque es un auténtico equipo clandestino. Por cierto, que estamos pensando en hacer alguna cosa conjunta con Carne Cruda también. Alguna cosa haremos con ellos, porque ellos también van a estar desplazados a Barcelona y el domingo 1 de octubre, y entonces quizá el mismo domingo nosotros nos quedamos unos poquitos días más, pero estamos observando posibles espacios de colaboración y de participación, así que también os invitamos, por supuesto, como siempre, a que escuchéis el programa Carne Cruda a continuación, ahora cuando terminemos. Bueno, mientras tanto, nos vamos a quedar conectados con Periscope y hablamos un poco con la gente de Periscope. Para entrar en Periscope, para el que no lo sepa, lo podéis ver también después en diferido durante unas horas, pero para entrar en Periscope tenéis que entrar en la cuenta de Twitter, @radiocable, y allí veréis que hay un mensaje publicado que pone... levantamos el Periscopio Cafetero, y en ese Periscopio Cafetero pulsáis ese link y aparece la imagen en vivo de vídeo, en directo. Ahora mismo está María.es en primer plano para satisfacción de sus fans y para satisfacción del pobre Miguel, que no te vi ayer, pero bueno, ahora te está viendo en imagen. ¿Cómo? De verdad, es que... Como diría mi padre, eres un pinchaúvas. Soy un pinchaúvas. Toma, soy un pinchaúvas. Bueno, pues el pinchaúvas se despide. Gracias, María, gracias, Emilio. Gracias a todos. Continuamos conectados en el Periscopio Cafetero, así que entrad en Twitter y conectaros a estos minutos finales del programa, que tenemos alguna novedad interesante que contar en el programa. Y bueno, os gustará saberlo en directo, creedme. Escuchas la cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia. Y no estás sola. Muy buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Without a mirror, the world you know it really lives inside you. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.